Él con Dios y con nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama el que vive? Y a su nombre. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición muy grande, hermanos amados, que hoy estemos congregados en este lugar para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza a nuestro Dios. Hermano amado, y que toda la gloria solamente sea para Él. Que toda la alabanza, el honor sea solamente para Él, hermanos. Porque es un alto honor, un alto privilegio, hermanos, poder estar hoy delante de la presencia del que nos da salvación y vida eterna, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos hoy estar con vida, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios poderoso por darnos esta bendita oportunidad, hermanos amados, de poder venir a su presencia y de podernos regocijar en su presencia, hermanos. Y en una ocasión, antes de venir a la República Dominicana, allá en el 2015, fui a un servicio de iglesia con mi madre. Y recuerdo, hermanos, que me despedí de ella en el mes de marzo, el 9 de marzo, el 9 de octubre, perdón, del 2015. Y recuerdo que me abrazó y se puso a llorar. Y me dijo: hijo, ya no nos vamos a ver. Y le dije: no, madre, no diga eso. El Señor va a permitir que nos volvamos a ver. Y recuerdo que antes de ese día habíamos ido a un servicio y el mensaje que había dado el predicador concluía con este consejo. Decía: y lo único que debemos de hacer es aceptar la voluntad de Dios con amor. Y esa es una verdad, hermanos, que tenemos que aceptar la voluntad de Dios con amor. Porque, hermanos amados, para eso nos trae el Señor aquí, para hacernos conocerlo, para enseñarnos, hermanos, para prepararnos. Y el 28 de diciembre del 2016, yo estando aquí, me avisaron de casa, de allá de México, del estado de Chiapas. Me avisaron mis hermanos: mamá se puso mal y la tenemos que llevar estamos llevando de emergencia a un hospital y pues bueno, a ver qué pasa. Dije, recuerdo que hablé con mi madre todavía en lo que estaban esperando a la ambulancia. Le dije: madre, vaya tranquila, Jesucristo está con usted, nuestro Dios poderoso está con usted. La corona que Dios tiene preparada para usted es muy grande. Se la llevaron. Como a la 1:40 me avisó uno de mis hermanos y me dijo: ¿sabes qué? Si te vas a despedir de mamá, despídete, porque el médico dijo que es poco probable que pase la noche. Así que el Señor ministró mi corazón grabar un mensaje y le comencé a hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de la grandeza de nuestro Dios, de la esperanza que hay de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, de haber entregado nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo a Jesucristo. Y le dije: madre, vaya confiada, no tenga temor, madre, que nuestro Señor Jesucristo la espera con los brazos abiertos. Vaya, madre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y mandé el audio, hermanos. Había leído el Salmo 91 y le dije: mi hermano, pónselo. Me dijo: está bien. Y al rato pasó un momento nada más y mi hermano me dijo, uno de mis hermanos me dijo: parece que mamá solamente estaba esperando escuchar ese mensaje, porque ella acaba de partir con el Señor. Y
fue algo muy tremendo, muy terrible para mí, porque pues, estar en un lugar tan lejos de mi casa. Al siguiente día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues me voy a México para enterrar a mi madre. Y salí a las 10 de la mañana de aquí, el día 28 de diciembre. Y llegué el día 29 de diciembre a las 9:30 de la noche a mi casa. Fue una travesía bastante dificultosa. Pero hermanos amados, con esto quiero decirles que tenemos que aceptar la voluntad de Dios con amor. Dice el Señor en su santa palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito para lo cual han sido llamados. Y hermano amado, el propósito de Dios es que nosotros lo conozcamos, que nosotros abramos nuestro corazón, que nosotros le sirvamos a Él, hermano. Que no solamente lo conozcamos, hermano, sino que le sirvamos, hermano. Que vengamos dispuestos, con un corazón dispuesto a servirle, hermanos. Que entendamos, hermano amado, que nuestra vida pende de un hilo, hermanos. Y que en el momento que menos lo esperamos, hermano, alguien parte con el Señor o alguien muere, hermanos. Pero hoy, hermano amado, la reflexión podría ser en este preámbulo, hermano, es ¿a dónde usted quiere ir? Nadie está preparado, dijo alguien aquí, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy es día, hermano amado, de creer en Jesucristo, de poner nuestras cargas delante de Él, de poner todas esas situaciones, hermano. Yo no sé cómo tú has venido hoy a escuchar la palabra de Dios, hermano. Pero como sea que tú hayas venido, hermano, el Señor te recibe. El Señor recibe todas esas cargas. El Señor te recibe con todo ese cansancio, con toda esa dificultad que tú has tenido para servirle, para acercarte a Él. El Señor te recibe así, hermano. Y el Señor le place, hermano, que tú hagas ese accionar, hermano, de buscarlo, de buscar su presencia, de regocijarte en Él, hermano, de estar con Él. Y hoy, hermanos amados, el Señor Jesucristo está aquí. Así que tienes que sentirte muy contento, muy privilegiado de que el Señor te está hablando, hermano. Así que vamos a estar, voy a estar leyendo una parte de las Sagradas Escrituras, hermano, allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Aleluya, te alabamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Dice así, hermanos. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, hermanos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Ya se oró por este servicio, por esta palabra. Y nosotros creemos, hermanos amados, que Dios está aquí. Que el Señor, en su grande amor y misericordia, a Él le place hacer acto de presencia en este lugar, hermanos. Y yo no sé cómo es que tú conoces a Jesucristo. Hay algunos que lo conocen como consejero, como admirable, como Dios fuerte,
como Padre eterno, como Príncipe de paz. Tal vez tú has escuchado que Jesucristo es nuestra luz y nuestra salvación, y que también su nombre es torre fuerte, y que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro redentor, Él es nuestro consolador, Él es el Dios admirable, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y hoy el Todopoderoso está aquí, hermano. Está aquí. Es solamente, hermano amado, que dispongas tu corazón para, como dijo el Señor en su santa palabra, hermano, para que la Escritura, que es inspirada por Dios, hoy te sea útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte si es que estás haciendo cosas que todavía traes cargando del mundo, quizás alguna costumbre, alguna tradición que obtuviste cuando caminabas allá lejos de Jesucristo, pero que el Señor en su grande amor y misericordia, Él tuvo ese eterno amor contigo y dijo: tú no perteneces ahí, tú eres de los míos, tú me perteneces a mí. Y quizás no lo escuchaste, hermano, quizás no lo sentiste en tu corazón en aquel momento, hermano amado, pero cuando el Señor te trajo a sus pies, cuando el Señor te trajo a su presencia y cuando te dio a conocer su santo nombre, hermano, Él te dijo, como le dijo a Pablo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de reyes y delante de gentiles. ¿Cuántas veces al día llevas el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano? ¿Cuántas veces a la semana tú llevas el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la gente que amas, a tu familia, a tu casa? ¿Cuántas veces, hermano, le envías un saludo fraternal, lleno de amor, lleno de gozo, de alegría, a tu madre, a tus hermanos, a tu esposa, a tu novia, a tu novio, y le dices que Jesucristo lo ama o la ama de una manera muy grande? ¿Cuántas veces al día mencionas o invocas el nombre de Jesucristo, hermano? Y es que, hermano amado, Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y hoy el Señor nos está dando la bendición, hermano, de conocerlo un poco más. Quizás todavía no nos habíamos percatado de algunas cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios, como cristianos. Hay muchas, ahora mismo, hay muchas denominaciones, muchas corrientes filosóficas cristianas. Hay algunos que van a venir y te van a decir que tienes que hacer tal cosa para que tú puedas ser salvo. Tienes que guardar tal día para que seas salvo. No tienes que comer tal cosa para que tú puedas heredar la vida eterna. No tienes que tomar tal cosa. No debes
donar sangre, no debes de tomar café, no debes de comer puerco, no debes de, y esto, y el otro, y aquí, y allá, hermano, y tantas cosas, hermanos. Pero el Señor Jesucristo no lo dijo así, hermanos. El Señor Jesucristo fue tajante cuando Él dijo, allá en Juan 14:15, hermanos. Dice el Señor en su santa palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si nosotros realmente, hermanos amados, amamos a Jesucristo, hermano, tenemos que actuar como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, y representar a Jesucristo en esta tierra como el Señor lo ha dejado establecido, que nosotros somos embajadores de Jesucristo, y que en todo momento, donde sea que nosotros nos presentamos, hermanos, tenemos que presentarnos como cristianos puros, como cristianos verdaderos, como hijos de Dios, hermano. Que ya no tenemos, hermano, rastro de la vida vieja, de aquella vida de la cual el Señor nos sacó, hermanos. Andábamos muertos en delitos y en pecados, pero al Señor Jesucristo, hermano, le plació, así como lo hizo con Pablo, de revelarse a nosotros, hermanos. Y no sé cuál fue tu experiencia cuando tú conociste el Evangelio, hermano. Pero Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y era una persona que odiaba, que detestaba, hermano amado, a todos aquellos que seguían el camino. Y usted lo puede ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9. Camino con C mayúscula, que se refiere a Jesucristo, a los seguidores de Jesucristo. Y en esa religiosidad que él tenía, hermanos, pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios al seguir a los seguidores de Jesucristo. Pensaba que le estaba haciendo un trabajo a Dios por encarcelar y aún por permitir matar a los cristianos, a aquellos que predicaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel día, hermano amado, cuando Pablo salió lleno de orgullo, de vanagloria, de triunfo en sus manos, llevaba cartas en donde el sumo sacerdote autorizaba que Saulo de Tarso entrara a las sinagogas y sacara y encarcelara a todos aquellos que decían ser cristianos. Pero en el camino a Damasco, hermano amado, yendo en sus pensamientos humanos, dice el Señor en su santa palabra, hermanos, que se le apareció una luz. Y es que Jesucristo es la luz, hermano, que alumbra al mundo. Y dice el Señor, dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 9. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso luz, un haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra. Hermano, no sabemos si venía en un caballo, si venía en un burro, si venía caminando, cómo venía, hermano. Pero dice que cayó rodando, hermano. Mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Saulo, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad,
allí se te dirá lo que debes de hacer. Y hermanos amados, y muchas veces nosotros tenemos que pasar por esa situación, hermanos, de ser confrontados por Dios mismo. Tal vez pensamos que porque oramos mucho, porque ayunamos mucho, porque predicamos mucho, hermanos, porque brincamos mucho, porque profetizamos mucho, hermanos, quizás podamos pensar que conocemos de una manera real y profunda a Dios. Pero el Señor Jesucristo, hermano amado, le hizo este reproche a todos aquellos hermanos, a todos aquellos que leían la palabra de Dios, a todos aquellos que escudriñaban la palabra de Dios, que tenían conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, pero estaban lejos del Señor, estaban lejos de Dios, hermanos. Les dijo así, hermanos. Dice Evangelio de Juan capítulo 8, el verso 31 en adelante. Dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Pues habían muchos judíos que habían creído en Jesucristo, hermano. Así como usted hoy, en esta noche. Usted vino aquí porque cree que Jesucristo existe, porque cree que Jesucristo le puede dar la salvación y la vida eterna. Así estamos hoy aquí, hermanos. Dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron aquellos que habían creído a Jesucristo: de cierto, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo, si Jesucristo te liberta, serás verdaderamente libre. Y le dice Jesucristo a ellos: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les dijo: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él, el Padre, me envió. Y hermanos amados, muchas veces, hermano, pecamos delante de Dios porque aún estamos guardando nuestras costumbres, las costumbres y las tradiciones que aprendimos en el mundo, hermano. Y se los digo así, hermanos amados, porque a mí, de donde el Señor me sacó, hermano, me sacó del mismo infierno. Porque me crecí, hermanos,
en la religión tradicional. Y cada domingo, hermanos, desde niño yo recuerdo que mi madre nos inculcó ir a misa, hermanos. Y crecí, hermanos, sintiendo que tenía conocimiento y temor de Dios en mi corazón y en mi vida. Y cuando iba al catecismo también aprendí, hermanos, que tenía que santificar las fiestas. Y hermano amado, y cada vez que yo iba a esos templos, hermano, yo era un pagano, un idólatra. Y aunque decía que amaba a Dios, hermano, pero en mi ignorancia, hermano, rechazaba a Dios. En mi ignorancia, hermano amado, no le servía a Dios. Y hacía muchas cosas que no eran correctas delante de Dios, hermano. Pero yo pensaba, como muchas personas, que, y yéndome a confesar, que rezando 20 Padres Nuestros, 20 Aves Marías, y luego dejando una limosna, ya eran mis pecados perdonados, hermano. Pero eso no es así, hermanos. En primer lugar, hermano, Dios no es limonero, hermanos. Dios no es limonero, hermanos. Dice el Señor en su santa palabra que Él es el dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y de lo que en Él habita. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Usted cree, hermano, que Jesucristo está esperando una limosna de parte suya? Dios tiene mucho más que darle a usted que pedirle. Usted puede imaginarse muchas cosas pidiéndole a Dios, hermano, pero Dios tiene más cosas que darle a usted que pedirle a Él, hermano. Dijo en aquel tiempo, hermano, iban los dos apóstoles, hermano, al templo La Hermosa, y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que eran las 3 de la tarde más o menos, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos, mírame, hermano. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso de pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. ¿Qué usted ha hecho desde que el Señor lo libertó, hermano? Desde que usted conoció a Jesucristo, hermano. Yo veía, hermanos amados, mientras se cantaba, hermano amado, mientras se adoraba al Señor en este lugar, y veía yo a mis niños, a mis hijos ahí danzando, glorificando a Dios, hermano. Y yo decía: ciertamente es así como tú dices, Señor Jesús, que si no nos hacemos como uno de estos tus pequeñitos, no vamos a entrar en el reino de Dios, Señor. Es cierto, hermano amado, porque tenemos que dejar a un lado la vergüenza, tenemos que dejar a un lado la pena, hermanos.
Tenemos que dejar a un lado el qué dirán, qué va a pensar mi familia, que yo ya me volví aleluya, qué va a pensar mi novia, que yo ya me volví evangélico, qué va a pensar mi novio, que ya me enloquecí por Jesucristo, qué va a pensar mi familia, me van a desheredar. Hermano amado, pero es necesario que nosotros alabemos y glorifiquemos a Dios por ese milagro tan hermoso que Él ha hecho con nosotros. Estábamos muertos en delitos y en pecados, pero a Él le plació, hermanos amados, tendernos la mano y traernos a su presencia y darnos vida y vida en abundancia. Y ahora que nosotros creemos en Jesucristo, hermanos amados, tenemos una promesa grande, maravillosa de parte de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es que esa es una verdad, hermano amado, que las palabras que salen de ti ahora tienen poder, hermano. Tienen poder para dar vida, pero también tienen poder para dar muerte, hermano. Y es ahora cuando tú tienes que tener cuidado cómo es que hablas, cómo es que tú te diriges a tu familia, cómo te diriges a tus hermanos, cómo te diriges a tus compañeros, a tus subordinados, a tus patrones. ¿Cómo le hablas a tus hijos, hermano? ¿De qué manera los estás educando, hermano? ¿Cómo tú los estás llevando a Jesucristo, hermano? ¿Estás cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dijo? Si me aman, guarden mis mandamientos. Y el Señor en su santa palabra dice que tenemos que instruir a nuestros hijos en el buen camino, en Jesucristo, pues, para que cuando sean grandes no se aparten de ese camino. Hoy vemos, hermano, tanta gente llorando. Vemos en las noticias, hermano, tanta gente, tantos padres, tantas madres llorando por sus hijos, porque los mataron, hermano, porque cometieron delitos, porque cometieron fechorías, porque asesinaron, porque hicieron muchas cosas malas, hermano, y les llegó la hora de ir a dar cuentas delante de Dios. Y vino la autoridad, hermano, y los ejecutó. Y mucha gente, hermano amado, se andan lamentando. Pobre hijo mío, pobre hija mía. Hermano, pero ¿encaminaste a tus hijos hacia Jesucristo? ¿Llevaste a cabo el mandamiento del Señor en tu vida, hermano? ¿Predicaste la palabra a tiempo y fuera de tiempo? ¿No te avergonzaste? ¿No te has avergonzado de Jesucristo? Hermano amado, hoy el Señor nos llama a la reflexión. El Señor nos llama, hermano amado, a que meditemos cómo es que estamos viviendo esta salvación tan grande, tan hermosa, hermanos. Es por eso que al principio les decía que toda la gloria y que toda la honra sean para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que toda la honra sea para Él, hermano. Que Él se lleve, hermano amado, esa gloria, hermano. Si tú eres un hombre grande en esta tierra es porque Dios lo ha permitido. Si tienes alimento y agua en tu casa es porque Dios lo ha permitido, hermano. No es por tus fuerzas, no es por tu inteligencia, sino que a Dios le ha placido poner bendición en ti, derramar toda clase de bendiciones sobre ti. ¿Y qué estás haciendo, hermano, para retribuir a Dios, hermano? ¿Qué tú estás haciendo para agradecerle a Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y el Señor hoy está aquí corrigiéndonos, hermano. ¿Y sabe por qué te corrige, hermano? ¿Sabes por qué nos habla así el Señor? Porque el Señor te ama de una manera muy grande, hermano. Una manera grande que tú no te puedes imaginar, hermano, que Él movió todas las cosas, hermano, para levantar este templo y para poner ministros aquí, hermano, y para hacerte saber que tú eres especial tesoro para Él. ¿Cuándo te imaginaste que ibas a llegar a un lugar tan lejos de casa, hermano? A un hotel
voy a trabajar. Y de pronto, hermano amado, encontrarte entre cristianos, entre aleluyas, entre personas que predican a Jesucristo, hermano. Ese es el amor grande que Dios ha tenido para ti, hermano. Que independientemente que cuando tú saliste de casa, hermano, y no lo pusiste a Él en primer lugar, hermano, Él te tenía a ti en primer lugar. Porque Él te escogió, hermano. Él te escogió desde antes de ponerte en el vientre de tu madre, hermano. Y te voy a decir algo, hermano. Que si tú estás aquí, hermano, es porque tú no eres cualquier tipo de persona, hermano. Porque déjame decirte, hermano, que Dios no pone sus ojos en gente floja, en gente haragana, en gente vaga. Hermano, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Te duela, quieras o no quieras, hermano. Sea suave, sea duro, sea lento, sea rápido. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, hermano. Y estás aquí, hermano. Y el Señor te confirma, hermano, que sí es para ti, hermano. Quizás en algún momento tú has pensado: es que no lo merezco, Señor. Es que no soy digno, Señor. Yo era la oveja negra de la familia, Señor. Yo era lo peor de mi familia. Yo era lo peor de mi barrio. Yo era lo peor de mi ciudad. Mucha gente dijo que ya no se podía hacer nada conmigo. Mucha gente dijo que ya no había cura para ti. Pero el Señor le plació, hermano, tomar lo vil y lo despreciable y levantarlo y fortalecerlo, hermano, y trabajar en ti, hermano, y estarte transformando y estarte cambiando, hermano, y estarte sanando, porque esa sanidad viene del Señor, hermano. Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, es el que está haciendo la obra en ti. Ese cambio de pensamiento que tienes ahora viene del Señor. Es que el Señor le plació escogerte a ti, hermano, independientemente que tú pienses que no lo mereces, e independientemente que tú pienses que no puedes, o que qué va a pensar la gente. Eso no le importa a Dios, hermano. Lo que importa a Dios es el propósito que Él ha fijado en ti. Y de una o de otra forma, hermano, se va a cumplir. Dice el Señor en su santa palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, hermanos. Dice el Señor: por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces, hermano amado, entiendes que no solamente basta creer en Dios, hermano, sino que también es necesario convertirnos a Jesucristo, hermano. Entregar nuestra vida a Dios, hermano. Dar ese paso de obediencia, hermano amado. Porque quizás, hermano amado, tú puedas pensar, hermano, que tienes fe. Pero el Señor en su santa palabra dice que la fe es un don de Dios, hermano. La fe es un don de Dios que solamente viene a través de Jesucristo, hermano. Y hoy el Señor, hermano, nos invita, nos exhorta, nos manda, hermano, que tenemos que arrepentirnos de nuestra mala forma de vivir y de convertirnos a Él, de dar ese paso de obediencia, hermano, y no solamente quedarnos como espectadores, hermano. Porque ¿de qué sirve tu fe sin obras, hermano? Una fe sin obras es muerta, dice el Señor. Es necesario que nosotros, hermanos, demos ese paso de obediencia, hermanos. Hoy que el Señor te está llamando, te está ministrando, hermano, hay que reconsiderar, hermano, qué tantas cosas tú estás guardando
de la vida pasada, hermano? ¿Qué tantas cosas aún tienes almacenadas en tu corazón, hermano? ¿Qué tantas cosas todavía tienes ahí? Por si hace falta, por si se atraviesa. Voy a dejar este pantalón de tigre por ahí, por si hay algo por ahí que hacer. Voy a dejar esta minifalda por ahí, por si tengo que utilizarla. Voy a dejar este rosario por ahí, por si tengo que alguna vez. Hermano, ¿qué cosas tú estás guardando de tu vida pasada? Al Señor, hermano amado, el Señor dice en su santa palabra, Jesucristo mismo dice: porque no eres frío y ni eres caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermano, no se puede servir a dos señores, dice el Señor Jesucristo. No puedes estar con un pie en el mundo y con un pie queriendo servir a Dios, hermano. Al Señor no le agrada la gente tibia. Al Señor no le agrada la gente mediocre, hermano. En Jesucristo tienes que estar completo en Él, hermano. En Jesucristo tienes que meterte de manera total en Él, hermano. Está bien, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, pero también aquí estoy, yo te voy a servir, Señor. No sé si va a ser hoy, Señor, no sé si va a ser mañana, pero Señor, si tú quieres que yo me convierta, aquí estoy, Señor. Haz como tú quieras conmigo. Y Jesucristo va a hacer las cosas, hermano. Dios, a través de su Espíritu Santo, va a hacer la obra en ti, hermano. Porque mientras caminamos con el Todopoderoso, hermano, Él es el que hace la obra en nosotros, hermano. Mientras caminamos con Jesucristo, hermano, Él es el que va trabajando, cambiándote, transformándote, sanándote, levantándote, hermano, fortaleciéndote, dándote la sabiduría que tú necesitas, hermano, el conocimiento que tú necesitas para llevar su nombre delante de reyes y delante de gentiles, delante de tu familia, delante de tus amigos. Yo recuerdo, hermano amado, que aquella vez, hermano, cuando el Señor ministró que tenía que servirle y que ya era hora y que era tiempo de entregar mi vida a Él, yo le dije: está bien, Señor. Está bien, Señor, aquí estoy, Padre. Dame la oportunidad de morirme, Señor, escuchando tu palabra. Sí, Señor, y te voy a servir. Porque estaba pasando una enfermedad, hermano, que por mi desobediencia, hermano, había caído en una enfermedad, hermano, de agonía. Una enfermedad que ningún médico podía saber y entender qué era lo que a mí me pasaba, hermano. Ningún especialista. Fui a todos los especialistas, hermano, y me hice todo tipo de análisis: tuberculosis, sida, todos los que usted puede imaginar. Y el último examen del corazón, porque yo sentía que en cualquier momento paraba este corazón de latir, yo le dije: Señor, hoy voy a ir a este especialista, Señor. Y Padre amado, le dije, yo me humillé delante de Él y le dije: reconozco que he tenido en poco tu nombre, Señor. He tenido en poco el compartirte a ti con mi familia, con mis amigos, con la gente que me rodea, Señor. Te pido perdón, Señor, pero dame la oportunidad, Señor. Señor, mira, le dije, ahora que voy con el cardiólogo, Señor, yo no voy a hablar, Señor, pero todo lo que diga ese hombre, yo voy a entender, Señor, que eres tú hablando a través de él. Y si tú dices que ya, Señor, yo estoy en tus manos de todos modos, Señor. Y recuerdo, hermano, que me fui a ese último, ya no había más que hacer, hermano. Y me fui, hermano.
Y recuerdo que el médico ni me recibió él, hermano, porque muchas veces nos creemos importantes, hermano. Muchas veces nos creemos grandes en esta tierra por tener alguna posición, por tener dinero, por tener cosas materiales o porque eres una persona famosa, hermano, y piensas que todo el mundo tiene que venir a saludarte y conocerte, hermano. Pero es así, hermano. Cuando Dios se aparta de ti, hermano, cuando el pecado está en tu vida, Dios se va a apartar de ti, hermano. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Y yo recuerdo que aquel especialista, hermano, nada más le dijo a la enfermera: atiéndelos, ponle todas las cosas. Y ya, entonces, al rato la enfermera fue con el médico, le dijo ya y todo, y no sé qué tanto hablaron. Y ya vino el especialista, se paró ahí a mi lado y me empezó a analizar, a checar y todo eso. Me dijo: levántese, venga. Me quitaron todas las cosas. Y me dijo: siéntese, me dijo. Y me dijo: usted trae los resultados de todos sus análisis, de todos los demás especialistas. Sí, le digo: aquí está, tenía yo una carpeta así. Se lo di. Y empezó a ver una por una. Y mientras la veía me dijo: ¿sabe que hay una virtud en usted? Me dijo que usted tiene una presión arterial 60, 110 o 100, algo así, me dijo, pero es la presión arterial más baja. Y ustedes tienen una gran virtud, me dice. Las personas que tienen esta presión arterial, yo le decía al Señor: habla, Señor, yo estoy escuchando, Señor. Las personas que tienen esta presión arterial viven más años que todas las personas que tienen una presión arterial más alta. Hermano, mire, en ese momento yo le dije al Señor: gracias, Señor, gracias, Padre amado, porque tú me estás diciendo que hay oportunidad para mí, que hay esperanza para mí todavía. Y cerró esa carpeta y me dijo: mire, váyase tranquilo, váyase confiado, que usted no tiene ninguna enfermedad, usted está sano. Y no sé cuántas personas, hermano, a ti te han dicho que no hay nada que hacer contigo, que ya no hay más que hacer contigo. Pero, hermano amado, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios hace las cosas por ti. Dios hace las cosas posibles, porque tenemos un Dios que es grande, poderoso, porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Pero hoy el Señor, hermanos, nos ha venido a enseñar cosas grandes, poderosas, que tenemos que mantener todo el tiempo en nuestra vida. Dice el Señor allá en Colosenses capítulo 3, verso 17. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, maravilloso, hermano. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso, hermanos. Y tienes que darle la gloria todo el tiempo que tú puedas, hermano, mientras estás vivo. No esperes a que un ministro venga y te diga: aplaude al Señor, un aplauso al Señor, una gloria al Señor, una alabanza al Señor. No, hermano amado, porque Dios no quiere robots. Si Dios hubiera querido hacer robots, hermano, nos hubiera hecho en serie. Y haríamos en este momento todo lo que hace el otro, lo haríamos todos. El Señor, hermano, le gusta, le encanta tener un corazón contrito y humillado delante de su presencia, hermano. Que le diga: aquí estoy, Señor. Haz como quieras conmigo, Señor. Haz conmigo, Señor, como a ti te plazca, Dios poderoso. Dice Colosenses capítulo 3, verso 17. Espero que te sirva este mensaje, hermano amado. De verdad, con todo mi corazón lo pido al Señor, porque estuve orándole al Señor y pidiéndole al Señor qué mensaje debo llevarle a los hermanos de Occidente al Caribe, ¿no? Y el Señor ministró mi corazón: háblales de la obediencia. Ay, Señor Santo, le dije: está bien, Padre, y ministrame, Señor, qué es lo que debo de compartirles. Y me llevó a todos esos versículos bíblicos que les estoy compartiendo, hermanos. Dice Colosenses 3:17. Dice el Señor en su santa palabra, hermanos:
Dice el Señor. 16 y 17 voy a leer. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se encuentren y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y el 17 dice: todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, háganlo en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús, dice, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Cuántas veces usted hace eso, hermano? Quizás usted dice, bueno, leo la palabra en el nombre de los tres grandes. Hermano, pero hoy te quiero decir, hermano, quizás nadie te había corregido, pero no hay tres grandes, hermano. Dijo el Señor a través de Moisés, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el principal y más grande mandamiento de la ley. Y cuando un escriba vino a Jesucristo nuestro Señor y le preguntó, le hizo la misma pregunta. Le dijo, maestro, dinos, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley y los profetas? Hermano, te estoy diciendo de un escriba, de esas personas que hermano amado, indagaban, investigaban, profundizaban en la palabra de Dios. Y vienen y le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, dinos, Señor Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley y los profetas? Y le dice, Jesús le respondió, el más grande, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y es por eso que te decía hace un momento, hermano, no sé cómo tú conoces a Jesucristo. No sé cómo te lo enseñaron, hermano. Pero a mí las Sagradas Escrituras, el Señor me dice que solamente hay un Dios que es soberano. Un Dios que no necesita consejo de nadie. Un Dios que no necesita compañía de nadie, hermano. Porque si necesitara la ayuda o el consejo de otro Dios, hermano, entonces ya no sería soberano. Entonces ya no sería todopoderoso, hermano. Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es necesario que cada uno de nosotros leamos la palabra de Dios, hermanos, que indaguemos en la palabra de Dios, que nos metamos con el Señor. Dice el Evangelio de Mateo, cuando habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 1 de Mateo, dice que todo esto aconteció para que, dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que una virgen daría o concebiría un hijo y le llamaría por nombre Jesús. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, dijo. Una virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán a ese niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros.
Y Jesucristo, dice las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 9, verso 5, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice primera carta de Juan capítulo 5, verso 20, y estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano amado, que cuando usted ha puesto su mirada en Jesucristo, que cuando usted ha puesto su corazón en Jesucristo, que cuando usted ha puesto su familia en Jesucristo, hermano, que cuando usted está con su fe puesta en Jesucristo, hermano, para usted todo le va a ser posible. Porque si Dios con usted, ¿quién contra usted, hermano? ¿Quién contra ti, hermano? Hoy el Señor, hermano amado, nos viene a dar esta enseñanza, hermano, y espero no haber ofendido o lastimado tu corazón por todo lo que tú tienes todavía por ahí almacenado, hermano. Pero el Señor en su santa palabra dice que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Así le dijo el profeta Samuel a Saúl, el primer rey de Israel. Aunque tú no te creías digno, sin embargo Dios puso sus ojos en ti y te puso como rey sobre Israel. Pero después que Dios le dio mandato, hermano amado, Saúl desobedeció y no hizo como el Señor le ordenó. Por lo tanto le dijo Samuel: ¿acaso tú crees que los sacrificios son mejor que la obediencia? No es así, porque mejor es el obedecer a Dios, porque la rebeldía es igual que la idolatría, y la obstinación o la necedad igual que la hechicería. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Tienes un corazón obediente? ¿Tienes un corazón dispuesto a poner por obra lo que el Señor te enseña? ¿A poner por obra lo que el Señor te dice que es bueno para ti? Que no te avergüences, hermano, cada vez que tú te pongas a leer las Sagradas Escrituras, cada vez que tú ores por un enfermo. Acuérdate lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: en mi nombre, dice, en mi nombre, en el nombre de Jesús, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pero en mi nombre, dice el Señor Jesús. No te avergüences de Jesucristo, hermano. No te avergüences de aquel que es el único y suficiente Salvador. Este Jesús, dice Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra angular. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano. Búsquenlo en la Biblia. No hay otro nombre, hermano. Y solamente en el nombre de Jesús se va a arrodillar todo el que está en la tierra y todo lo que está en el cielo. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que, hermano amado, que hoy nuestro Dios poderoso te bendiga, hermano. Que el Señor, el Todopoderoso, hermano, haga cosas grandes contigo. Que la paz de Dios, hermano, sobreabunde en tu casa. Que la paz de Dios esté con tu familia, hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en todas tus posesiones, hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en todo lo que Dios ha confiado en ti, hermano. Y que hoy entendamos también, hermanos, que tenemos que aceptar la voluntad de Dios con amor. Y hoy, hermano, la voluntad de Dios es que vengamos a aprender su santa palabra, hermano. Así que Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor les añada mucha bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesús, aleluya. Por aquí nuestro hermano amado, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús.
Qué bueno que el pastor trajo un mensaje acerca de la obediencia y el amor a nuestro Creador. Un mensaje que no tiene más nada que añadir. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser tan fieles a estos servicios. Vamos sin más a estar de pie y vamos a despedir. Como les comenté anteriormente, este jueves no tendremos servicio por motivo de la reparación del techo, pero el martes próximo estaremos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedir